El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios hoy? ¿Cuántos van a escucharla teniendo en su mente obedecerla? A veces yo creo que a menudo pensamos, pues fíjate, voy a ir a la iglesia. Yo necesito ir a la iglesia, pero debemos ir con el pensamiento en mente de hacer lo que oigamos. El solo tener algo subrayado en la Biblia o el escucharla no es la clave de la victoria, sino es el vivirla. Me gusta lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13, donde le lavó los pies a los discípulos. Cuando llega por el verso 17, él dice, sabiendo estas cosas, bendecidos y felices son si las hacen. Así que hoy van a oír algunas cosas y todo lo que oigan les hará responsables para hacerlas. Así que está aquí, ahora va a tener la responsabilidad. El cristianismo de queso y galletas. En actualidad, el título correcto es reclamando lo que es legítimamente suyo, pero un hombre quería ir a América por muchos años a fin de tener una mejor vida para sí y su familia. Diligentemente ahorró lo que pudo año tras año y finalmente tuvo lo suficiente para comprar un pasaje para ir a América. También llevó una barra de queso y un paquete de galletas consigo para comer en el viaje. Él a menudo iba al comedor y miraba por la ventana las extravagantes comidas servidas a los huéspedes y su estómago sentía dolor de hambre. Cuando el barco atracó, uno de los trabajadores le preguntó por qué nunca les había acompañado en las cenas. Y él preguntó, ¿hubo algo que no te gustó de la comida? Y el hombre respondió, la comida se veía deliciosa, pero dijo, solo tenía suficiente dinero para el pasaje, no para las comidas. El trabajador le dijo, las comidas están incluidas en el precio pagado por el pasaje. Y dijo, tuvimos tu lugar en cada comida y nos preguntábamos por qué nunca llegaste. Y yo creo, lo primero que pensamos cuando leemos esta historia es que así somos exactamente muchos cristianos. Muchos reciben a Cristo como su Salvador y piensan, bueno, tengo el boleto al cielo. De hecho, este es un boleto a la despedida de soltera de mi nieta, por ejemplo. Admisión VIP. Pero mire, cuando recibe su boleto para el cielo, hay miles de cosas que vienen con él, que ya han sido compradas y pagadas. Y yo era una de esas cristianas de galleta y queso. Y por muchos años tuve la expectativa de ir al cielo. Y muchos días deseaba haber estado ahí. Pero no estaba aprovechando ninguna de las promesas de Dios que ya estaban ahí, compradas, pagadas para mí, ahora mismo y todos los días de mi vida. Y yo creo que hay probablemente, quizás millones de cristianos que son así. Tratan de sobrevivir cada día, esperando en el día que puedan irse al cielo y ser felices, cuando finalmente pueden ir al cielo y tener gozo. Pero vea, Jesús dijo, y está escrito en Juan 10:10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Es todo lo que hace el diablo. Mentir, engañar, tratar de matar todo lo bueno que Dios quiere que usted tenga. Si hay alguna forma en que puede evitar que usted tenga lo que Jesús murió para que tenga, Él lo hará. Y a veces solo tenemos que pelear un poco, ¿lo ven? No podemos ser pasivos, esperar que todo funcione. Tenemos que decirle, mira, diablo, Jesús murió por mí para que tenga esto. Y lo voy a tener. Y me gusta lo que Pablo dijo. Dijo, estoy dejando ir lo que queda atrás. Y dijo, la única cosa que es más importante que cualquier otra. ¿Sabe? Pablo sabía mucho, así que decir que esta única cosa era importante es algo que hay que prestarle atención. Y dijo, una cosa hago, es mi única aspiración, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia las cosas que están adelante. Él dijo, he determinado asir aquello por lo que Jesucristo murió para asir de mí. Así que, piénselo, he determinado echar mano de las cosas por las que Cristo murió
para echar mano de mí. Sí, Él murió para perdonar mis pecados y para que podamos estar en la eternidad con Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Pero Él también murió para que seamos libres, para que no tengamos que vivir la vida en el pasado o bajo una carga de culpa y condenación, o vivir con temor, o vivir nuestras vidas tratando de complacer a otros. Hay tantas cosas a las que renunciamos porque o bien no sabemos que son nuestras, o no vamos y obtenemos lo que es legítimamente nuestro. Y yo me siento como Pablo, he determinado que si alguien lo puede tener, lo tendré. Y mire, tiene que sentirse así. Muchas personas se ven a sí mismas y sus errores y como que secretamente deciden que todas estas bendiciones son para otro, pero no para ellos. Y usted tiene que entenderlo, que si Dios lo hace por otro, lo hará por usted. Porque dijo, cualquiera que... Y no hay nadie aquí que no caiga en esa categoría de cualquiera. Usted es ese cualquiera. Él dice, cualquiera que... Pues significa que en parte depende de uno. Sabía que Jesús ha hecho todo lo que Él tenía que hacer. No tenemos que estar rogándole que haga algo, Él ya lo ha hecho. Lo que tenemos que hacer es aprender a recibir. Amén. A recibir. Vamos a practicar un poco de eso hoy. Yo he leído en diferentes lugares en el internet porque tratar de hallar cifras exactas de los expertos es realmente interesante porque todos dicen algo distinto. Y a mí me sorprende que pueden haber 5 expertos con opiniones diferentes. Y si dice que es un experto, uno le cree. Pero yo he leído que hay 5,467 promesas en la Biblia. He leído que hay 7,487 promesas en la Biblia. Y también leí que hay 8,810 promesas en la Biblia. Así que digamos hoy que hay muchas que no se pueden contar, ¿verdad? Estas bendiciones, y quiero que oigan esto hoy, estas bendiciones han sido compradas para nosotros. Somos redimidos. Eso significa que hemos sido comprados y no somos del diablo. Amén. Adán y Eva perdieron, a través de su pecado, el plan original que Dios tenía para ellos. Pero Jesús ha recomprado ese plan original. Y es para cualquiera que lo reclame y reciba. El diablo no solo va a entregar a la puerta de su casa. Estamos en guerra. ¿Sabían eso? Somos llamados soldados en el ejército de Dios. Las bendiciones han sido compradas para nosotros con la sangre de Jesús. Yo sé que están más emocionados que un aplauso. Cuando uno para y piensa en cómo Él sufrió, para que podamos tener grandes vidas, es que es patético cuántas cosas se nos pasan porque quizás la iglesia a la que vamos no nos las dice. O simplemente no sabemos luchar por ellas. Y recientemente yo estaba trabajando en otro mensaje y leí en Mateo, creo que fue ahí, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y Él estaba atravesando la agonía, Él estaba pasándola, preparándose mentalmente, espiritualmente preparándose para ir a la cruz y para... ¿Pueden imaginarse Jesús santo haciéndose pecado? Qué horrible debe de haber sido eso para Él. Y la Biblia dice que 3 veces, no una ni 2, sino 3 veces, Él se alejó y oró, Padre, si puedes apartar esta copa de mí. Así que seamos muy claros aquí hoy, que Él no quería ir a la cruz. No era algo por lo cual saltaba y brincaba. Así que si tenemos que hacer cosas de vez en cuando que no queremos hacer, creo que podemos manejarlas.
Así que la próxima vez, cuando Dios quiera que haga algo y no quiera, Él no quería ir a la cruz tampoco. Pero Él dijo, sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Y esto es lo hermoso, aunque con todo lo que había en Él no quería ir a la cruz, Él quería complacer a su Padre más que lo que Él quería complacerse a sí mismo. Creo que eso es hermoso. ¿Se da cuenta cuán diferente sería nuestra vida si fuera nuestra actitud? Que yo no quiero hacer esto, pero lo haré por ti, Dios. Cuando Dios me dijo que Él quería que Dave y yo cuidáramos a mi madre y a mi padre que me había abusado sexualmente a mí y mi madre que lo permitió, yo no quería hacer eso. Eso era lo último en el mundo que quería hacer. Yo no quería estar cerca de ellos, no quería verlos, no creía que lo merecían. Pero quería complacer a Dios más de lo que quería complacerme a mí misma. Y yo lo hice por 13 años. Y yo no esperaba que durara tanto. Y yo no esperaba que fuera tan caro como lo fue. Los tuvimos en una casa por un tiempo. Compramos la casa, pero se enfermaron y no pudieron estar ahí, sino en residencia asistida. Y luego tuvieron que ir de ahí a una residencia de ancianos, mi mamá, papá y tía. Mi tía viuda. Y yo sé que esto suena feo, pero es verdad. No hay una sola vez que yo fui a visitarles al asilo a mi mamá y papá que pueda decir que quería ir. Pero sabía que eso era lo que debía hacer. Oigan, quiero que me oigan. Tenemos que hacer lo correcto cuando queramos o no queramos. Recuerden que Jesús no quería ir a la cruz. Realmente me impactó cuando lo entendí. Que 3 veces. Y luego cuando él estaba en el jardín y los soldados entraron a buscarlo. Y él pudo haber salido de allí cuando quisiera. Pedro, que era siempre un poco agresivo y hacía todo en el momento equivocado, él saca la espada y le corta la oreja al soldado. Supongo que Jesús tuvo que ponérsela de nuevo. Y Jesús le dijo, Pedro, no sabes que si yo quisiera, yo podría llamar a 12 legiones de ángeles, son 72,000 ángeles, y me sacarían de aquí. Pero si yo hiciera eso, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? Wow. Ay, Dios mío. Y yo les diré algo que aprendí hace tiempo y realmente me ayuda. Y mire, cuando uno está haciendo algo porque uno ama a Dios y es difícil hacerlo, pero lo hace de todos modos porque ama a Dios, ahí es cuando crece espiritualmente. Si es fácil hacerlo, entonces es fácil debido al crecimiento espiritual que ya tiene del pasado. Así que en vez de pensar cuán difícil es todo, piense en cómo está creciendo y cuánto más libre va a ser, ¿verdad? Cuánto más libre va a ser. Y yo le puedo decir, y yo no sé cómo explicárselo, pero la gracia que Dios me dio a mí para hacer lo que hice por mis padres, yo creo que fue lo más poderoso que he hecho en mi vida. Y yo creo que eso destruyó al diablo. Porque la Biblia dice, escúcheme, que vencemos el mal con el bien. Así fue como yo me vengué del diablo. Por lo que me hizo a mí. Uno no se venga de alguien odiándoles. Uno no se venga de alguien tratando de vengarse de ellos. Cada vez que el enemigo logre hacer algo que le haga miserable, lo primero que debe hacer es salir y hacer algo bueno por otra persona. ¿Me están escuchando hoy? Salga y haga algo bueno y dirá, pero no tiene sentido. Claro que no tiene sentido.
el plan de salvación no tiene ningún sentido. Por eso nos perdemos tanto, porque queremos entenderlo lógicamente y no se puede. Así que Jesús derramó su sangre a fin de que tuviéramos libertades y los derechos que nos fueron robados y que fueran redimidos. Y todo lo que realmente tenemos que hacer al nacer de nuevo es comenzar a averiguar leyendo la Biblia, escuchando una buena palabra, leyendo buenos libros, lo que es suyo. A mí me tocó leer y estudiar para descubrir lo que era mío. Yo no sabía en el principio si era capaz de superar mi pasado. Yo pensaba que siempre tendría una vida de segunda clase porque había sido abusada sexualmente y que sería un poquito inferior. Pero eso era mentira. Eso era mentira. En realidad, la verdad del asunto es que descubrí que Dios dice que Él me iba a dar una doble bendición por mis problemas pasados. Vean, y yo personalmente creo que tengo una mejor vida de la que hubiera tenido si eso nunca me hubiera pasado. Ahora, eso tampoco tiene sentido lógico, pero he decidido seguir a Dios. No tiene que tener sentido. Si está en el libro, estoy de acuerdo. Estoy a favor. Amén. Así que tenemos una relación de pacto con Dios y no entendemos los pactos hoy día como lo hacían cuando se escribió la Biblia. Pero un pacto no se podía romper. Y si se rompía con el costo de muerte. Si tenía un pacto con alguien y lo rompía, su vida se acababa. Así que tenemos una relación de pacto con Dios. Salmo 103 del 17 al 18. Pero de la eternidad a la eternidad el amor del Señor está con los que le temen. Ahora, yo solo quiero decir unas palabras del temor a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. Pero una de las cosas más grandes que falta en las vidas de los cristianos hoy día es un temor reverente y asombro hacia Dios. Así que muchas veces la gente vive vidas desordenadas. Hacen cosas que son inmorales y son como el mundo, porque no tenemos ese temor reverente y ese asombro que amar a Dios provoca. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo no tengo miedo que me haga daño. Pero yo tengo reverencia por Dios. Yo nunca me atrevería a pararme aquí y predicar si me hubiera peleado con mi marido en este día, a no ser que hiciera la paz con él antes de subir. Tenemos que dejar de jugar jueguitos con Dios y vivir santos. ¿Cuántos entienden el temor reverente? Y vea, Dios es Dios y Él tiene todo poder. Y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, cuando Él quiera, con cualquiera. Así que no importa lo que el mundo le diga, lo que no puede tener y lo que no puede hacer. Si está en la palabra, si usted ama a Dios y Él dice que puede tenerlo, usted puede tenerlo. No hay diablo en el infierno que pueda impedir que tenga una buena vida si realmente quiere tenerla. Amén. Y su justicia con los hijos de sus hijos. Ahora es interesante también porque Dios nos hace justos con Él cuando nacemos de nuevo, y hablaremos de eso luego, porque yo creo que es una de las cosas más duras para que la gente capte, que Dios me ve a mí como justo. Porque usualmente pensamos en lo que anda mal con uno, ¿verdad? El diablo le susurra en el oído siempre: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y uno sabe que hace algo y alguien dice: ¿y qué anda mal contigo? Y sí, hacemos cosas malas, pero lo que somos es diferente a lo que hacemos. Cuando uno sabe quién es, entonces esas acciones mejorarán. Amén. De gloria en gloria.
Así que esta justicia que Dios nos da se torna en comportamiento bueno, porque cuando uno recibe algo por dentro, entonces puede producirlo en su exterior. Pero Dios no esperaría que yo viviera una vida justa si Él no me hubiera dado justicia para empezar. Amén. Así que cuando uno vive esa vida justa, eso afecta a sus hijos y eso afecta a los hijos de sus hijos. Y yo estoy tan contenta de tener 4 hijos, 2 hijos, 2 hijas, 12 nietos, 5 bisnietos. Y todos están sirviendo a Dios. Y no es porque fui una madre perfecta, porque no lo fui, pero 3 o 4 de nuestros nietos trabajan para nosotros. Así que uno puede ver que lo que hace afecta a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente. Así que enfoquémonos en vivir vidas justas. Mire, los niños son inteligentes, captan eso. Si es un hipócrita, lo saben rápido. Y si es un padre y va a la iglesia y hace cosas espirituales y dice cosas espirituales y tiene calcomanías cristianas y se pone joyas cristianas, pero no vive esa vida en el hogar, ¿verdad? Eso les revuelve el estómago. Y es la forma más rápida en el mundo de tornar a la gente en contra de una relación con Dios. Podríamos predicar menos y vivir mejor. ¡Ja! Y eso beneficiaría más. Bueno, así que voy a leer todo esto de nuevo para que esté juntos. Salmo 103, del 17 al 18. Pero de la eternidad a la eternidad el amor del Señor está con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus preceptos. Un pacto es un acuerdo entre 2 grupos. Cada uno tiene privilegios y responsabilidades. Dios nos ha prometido tantas bendiciones y lo que nos ha pedido es que le amemos y obedezcamos. Jesús dijo, si me aman, me obedecerán. Creo que está en Juan 14:15. Él no dijo, si me obedecen, yo los amaré. Es que lo leemos mal. No estamos comprando el amor de Dios con la obediencia. No andamos comprando favores especiales con nuestra obediencia. Amamos a Dios primero. Y cuanto más ame a Dios, más le obedecerá. Así que tiene un problema de obediencia. ¿Por qué? Mejor no se va a estudiar más cuánto Dios le ama y enamórese más y más de Dios. Y mientras más le ame, más tendrá que hacer lo correcto, porque no podrá hacer lo malo. Amén. Y en vez de tratar en la carne de hacer todo bien, pase más tiempo con Dios. Salmo 103, 17 y 18. Pero desde la eternidad hasta la eternidad el amor del Señor es con aquellos que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con aquellos que guardan su pacto y recuerdan obedecer sus preceptos. Un pacto es un acuerdo entre 2 entidades. Cada entidad tiene privilegios y responsabilidades. Dios nos ha prometido tantas bendiciones y lo que Él nos pide que hagamos es amarle y obedecerle. Jesús dijo, si tú me amas, tú me obedecerás. Yo creo que está en Juan 14:15. Él no dijo, si tú me obedeces, yo te amaré. Vea, lo leemos mal. No estamos comprando el amor de Dios con nuestra obediencia. No estamos comprando favores especiales con nuestra obediencia. Hay que amar a Dios primero.
Y mientras más uno ama a Dios, aún más le va a obedecer. Así que si uno tiene un problema con obediencia, ¿por qué no ir y estudiar más acerca de cuánto Dios le ama y amarle más y más, enamorarse de Dios? Y mientras más le ame, más va a querer hacer lo correcto, porque no soportará no hacerlo. Amén. En vez de tratar en la carne de hacer las cosas bien, solo pase más tiempo con Dios. Noé tenía un pacto con Dios. La tierra había sido inundada. Y cuando la inundación sosegó, Dios hizo un pacto con Noé. Hubo cosas que Dios le pidió a Noé que hiciera y todas fueron leyes dietéticas que no tendrán sentido ahora. Y él dijo, yo pondré un arco iris en el cielo como una señal de este pacto. Y aún logramos ver eso. Ese arco iris, bien. Pero es que para los gustos se hicieron los colores, como dicen. Y Abraham viene por ahí y Dios hace un pacto con él. Y lo primero que le dice a Abraham es Génesis 12, del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham, vete de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿por qué tuvo que alejarse de su familia? Porque ellos eran todos idólatras. Y quiero decirle que a veces lo mejor que uno puede hacer por sí mismo es alejarse de algo. Amén. Voy a decirlo de nuevo. A veces lo mejor que uno puede hacer por sí mismo es alejarse de algo. Así que Dios le dijo a Abraham, si tú haces esto, yo haré de ti una gran nación. Número 1. Número 2, yo te bendeciré. Número 3, y yo haré que tu nombre sea grande. Número 4, y tú serás una bendición. Y número 5, yo bendeciré a aquellos que te bendigan. Y cualquiera que te maldiga, yo maldeciré. Y amo cada detalle de eso. Mire, todo lo que él tenía que hacer era dejar algunas cosas malas. Y Dios dijo, te voy a bendecir. Yo voy a hacer tu nombre famoso. Tú vas a ser tan bendecido que te convertirás en bendición a todos. Y todo el que te bendiga, yo le voy a bendecir porque te bendijeron. ¡Wow! Son cosas muy buenas. Y luego él dijo, vamos a hacer un pacto. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer todo esto que te acabo de leer. Y dijo, porque yo quiero que obedezcas mis preceptos. Y como una señal de este pacto, cada varón tiene que ser circuncidado. Y yo no sé de usted, pero yo prefiero tener un arco iris a una circuncisión. ¿A cuántos les conviene un arco iris ahora mismo? Bueno, lo siento, quizás no sea como salga. La circuncisión es realmente el cortar la carne. Y es una forma de mostrar bajo el nuevo pacto que Dios quiere que caminemos en el espíritu, no en la carne. Gracias a Dios que no tenemos que hacer lo que le tocó hacer, aunque la mayoría de los niños sí son circuncidados porque es saludable. Pero la circuncisión que nosotros tenemos es la del corazón. Estamos caminando en el espíritu, no en la carne. Y yo pensé que qué bueno el hecho de que no todo el mundo vive lo mismo. Dios nos salvó por su gracia. Y Él nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en obediencia a Él. Ni siquiera tenemos que tratar de hacerlo solos. Él nos da toda la ayuda que ocupamos. No somos perfectos en acciones, pero podemos tener un corazón perfecto con Dios. Y eso es lo que Dios busca. Los ojos de Dios recorren de un lado a otro la tierra buscando a alguien cuyo corazón sea perfecto hacia Él, a quien Él pueda mostrarse fuerte.
Así que una persona con un corazón perfecto, claro, solo quiere hacer todo lo que Dios quiere que haga y con tantas ganas que lo embargan. Ese deseo de agradar a Dios hace que estudie más y que ore más, hace que uno quiera hacer todo lo que la palabra dice que haga. Y uno no lee la Biblia por obligación, y uno no pasa tiempo con Dios por obligación, y uno no ofrenda por obligación. Uno hace esas cosas porque uno ama a Dios. Yo recuerdo a mi hermano decirme a mí una vez, muchos años atrás. Me dice, ¿por qué le das todo ese dinero a la iglesia? Y yo lo miré a él y le dije, yo no le doy a la iglesia, se lo doy a Dios. Y nunca, ni una vez se me ocurrió que se lo estuviese dando a la iglesia o a una persona. Siempre supe que se lo estaba dando a Dios en obediencia a Él. Y uno tiene que entender que cuando no da el dinero a un hombre o una mujer o a una persona o un edificio, Dios lo usa a través de sus manos, pero se lo está dando a Dios. Y yo quizás vaya aún tan lejos como decir que si la persona a quien se lo dio lo mal usa, aún eso no impedirá el que usted sea bendecido si tiene en mente que se lo está dando a Dios. Así que no somos perfectos en nuestras acciones, pero podemos tener un corazón perfecto a Dios. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos ayudará a ser transformados a la imagen de Dios, de gloria en gloria en gloria. Nosotros hemos sido predestinados a ser transformados en la imagen de Cristo. ¿Puedo decir algo? Usted puede ser el único Jesús que su vecino jamás vea. Ay, yo estoy en una situación tétrica aquí porque solo tengo 11 minutos y ni siquiera he empezado mi mensaje. Y vean, tengo un mensaje de 8 puntos. Y aquí va el número 1. Yo hago esto todo el tiempo. Es patético. Así que solo voy a compartir algunas bendiciones que son suyas. Y les digo que tienen que empezar a insistir un poquito más y dejarle saber al diablo que usted no va a vivir sin bendiciones. Amén. Lo primero que Dios nos ha dado es el perdón de nuestros pecados. Y eso es tan asombrosamente maravilloso. Y es que eso me emociona cuando pienso que Él no solo perdona mis pecados, sino que los olvida. Los olvida. Y los remueve tan lejos como el este está del oeste, lo cual nadie puede figurar. Pero los olvida. Y yo acabo de ver en Isaías 43:25, y lo he leído cientos de veces, pero nunca vi esto. Y dice, yo soy el que borra y cancela tus transgresiones por mi propia causa. Él no lo hace ni siquiera por nosotros, sino por sí mismo. Y quizás me toque pensar en eso un poquito, pero ya saben, eso me emociona porque he enseñado a personas por años que uno no perdona a otros por ellos. Hágase el favor y perdone. Y luego voy y me topo con esto y él dice, por mi propia causa. Dios no quiere que nada se interponga. Él no quiere nada entre usted y Él. Él quiere que sea bueno y claro y puro, y Él quiere que esté cómodo. Y es que hay tantas escrituras en la Biblia que hablan del perdón de Dios. Pero sabe, una de las cosas en las que creo que nos equivocamos es que pienso que no sabemos recibir. Y creo que leemos acerca del tema y simplemente no sabemos recibir. Así que quiero que tomen 30 segundos. Y quiero que cierren sus ojos. Y que se sienten calladitos y dentro de su corazón quiero que lo piensen una y otra vez. Todos mis pecados son perdonados. Ya.
Bueno, eso tomó unos 30 segundos. Bueno. Esto es un consejito que les estoy dando hoy. Pienso que si lo aplican en casa, deberá ser una bendición a ustedes. Porque yo sí pienso que tenemos todo esto en la cabeza, pero no tomamos tiempo para ir y sentarnos en la presencia de Dios y recibirlo. ¿Cuántos piensan que es cierto esto, verdad? Yo sé. Bueno, y lo segundo de lo que les iba a hablar hoy es que Dios promete estar con nosotros siempre. ¿Pueden tan solo pensar cuán asombroso eso es? Que Dios vive dentro de uno. Dios vive dentro de usted. El Espíritu Santo vive en usted. Jesús vive en usted. Usted es la casa de Dios. Él dijo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Donde quiera que vayas, yo iré. Yo no te dejaré sino hasta que yo haya hecho todo lo que te dije que yo haría. Dios mío. ¡Cuán maravilloso es eso! Génesis 28:15, yo estoy con ustedes y yo velaré sobre ustedes donde quiera que vayan y yo les traeré de vuelta a esta tierra. Yo no les dejaré hasta que haya hecho lo que les prometí. Gloria, alguien le dé gloria a Dios. Y vean, lo vamos a hacer de nuevo. 30 segundos. Y se van a sentar ahí y solo van a pensar esto. Dios vive en mí. Ya. Bueno, vean, yo sé que es duro. Se nos hace difícil enfocarnos y por eso dije 30 segundos. Y esto puede cambiar su vida. Si usted empieza a hacer esto en casa, en vez de solo hacer su oración, seguros de cumplir con la listita, cada vez que le pida a Dios perdón por sus pecados, tome unos minutos. Diga, mira, mis pecados son perdonados. O pare unas cuantas veces al día y piense, Dios está conmigo ahora. Yo tengo un gran ángel guardián acá arriba que no pueden ver. Bendito Dios. No se metan conmigo. Amén. Yo estaba en Phoenix, Arizona. Esto realmente pasó. Estaba en la iglesia de Tommy Barnett y habíamos orado antes del servicio para que Dios pusiera ángeles alrededor de la iglesia. Y una mujer, yo no creo que me lo dijo a mí, se lo contó a otro y me lo contaron. Y estaba muy conmovida. Y ella dijo, mi esposo solo me trajo aquí porque es mi cumpleaños. No le importa para nada ver a Joyce, no es creyente. Pero él me trajo aquí porque es mi cumpleaños. Y dijo, durante el servicio, él empezó a temblar y a llorar. Y yo pensé, ¿tú qué tienes? ¿Qué te pasa a ti? Y dijo, ¿no lo ves? ¿Tú no los ves? Y el punto clave de la historia es que él dijo, cuando Joyce salió, y yo usualmente en la conferencia me quedo por un ladito, por decir allá, y él dijo, cuando ella entró, de aquel lado habían un montón de hombres en túnicas blancas que estaban con ella y pensé que eran el coro. Y él dijo, cuando caminó hacia la plataforma, levantó su Biblia, ellos hicieron un semicírculo alrededor de ella. Y que cada uno saca una espada y la levanta. Y ustedes tienen lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué no usar nuestra imaginación para cosas que no sean ridiculeces? Amén. Es que
Yo no puedo imaginar lo que los discípulos pensaron cuando Jesús se fue. Pero él sí trató de decirles que volvería. Pero yo no sé cuánto ellos creyeron eso o no, pero en la cultura judía, ellos tenían una costumbre en su cultura que era algo que hacían cuando iban a casa de alguien a cenar. Que si les gustó y querían volver de nuevo, ellos doblaban su servilleta bien y nítida y la ponían en su plato. Eso significa disfruté su compañía y disfruté su comida. Si a ellos no les gustó, la tomaban y le hacían un bultito así y la dejaban ahí. Y yo comprobé 2 veces lo que estoy a punto de compartirles con un experto. En la tumba, cuando entraron y la hallaron vacía, el lino que había estado envuelto alrededor de Jesús estaba puesto en la parte de arriba donde iba la cabeza. La servilleta doblada bien nítida y estaba puesta así. Miren, Dios ya ha vuelto al venir el Espíritu Santo. Pero Jesús vuelve pronto. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar lista. Amén. Una de las cosas que tenemos, y es una bendición, es que somos coherederos con Dios. Con Cristo, coherederos con Cristo. Todo lo que Él recibe, lo recibimos. ¿Puede creerlo? Y la Biblia dice que somos predestinados a ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Vea, yo sé que quizás no le interese tanto. Dice Efesios 1:5, en amor Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por Jesucristo, de acuerdo a su voluntad y querer. Bueno, esto es lo que oí el otro día. Yo lo leí. Y es tan interesante que me emociona. En la cultura romana, si uno tenía un hijo natural y por alguna razón decidía desheredarlo a él, uno podía. Quizás no le caía bien, quizás iba a malgastar su dinero, por lo que fuera podía desheredarlo, pero si tenía un hijo adoptado, uno no podía desheredarlo por ningún motivo. Y hemos sido adoptados por Dios. Así que no hay forma que el diablo nos quite el ser hijos. Amén. Y yo tengo muchas más cosas que no puedo decirles ahora, la próxima vez. Dios nos ha provisto tanto. Por favor, no dejen que el diablo se los quite. Estudien y encuentren todo lo que les pertenece a ustedes. La misericordia es suya, la gracia es suya. El perdón les pertenece a ustedes. Dios ha prometido suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Amén. Escuchen, si no ha recibido a Jesús como su Salvador, por favor, no salga de aquí sin hacerlo. Me gustaría hacer una oración con ustedes. Quienes digan hoy, Joyce, yo nunca he rendido mi vida a Cristo. Yo sé que soy pecador y hoy quiero nacer de nuevo. Yo quiero salir de aquí sabiendo que estoy bien con Dios y que estos privilegios son míos. O quizás ha tratado de servir a Dios por un tiempo y ha caído y ha vivido en pecado de nuevo. Y dice, tú sabes, Señor, estoy solo, quiero volver a casa. Si ese es usted hoy, puede levantar la mano donde quiera que esté y voy a orar con usted. Vengan, súbanlas en alto para verlas. Si ese es usted, por favor, por todo el lugar. Bueno, vean, escúchenme. Les voy a pedir que hagan algo. La gente no quiere hacerlo, pero no hago esto para avergonzarles. Les voy a pedir que estén en pie.
Y la razón es porque si no pueden estar en pie aquí, no hay forma en que lo harán allá afuera en público con riesgos. Así que si lo dijo en serio, quiero que se ponga en pie donde está, por favor, sí. Hermoso, sí. Muy bien. Bueno, su vida va a cambiar ahora mismo. Quizás sienta algo, puede que no sienta nada, pero déjeme decirle, verá la diferencia en días venideros. Quiero que todos hagan esta oración conmigo repitiéndola. Digan, Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Y creo que tú moriste en la cruz. Tú pagaste por mis pecados. Y creo que resucitaste de entre los muertos. Y que estás sentado a la diestra de Dios.